En enero del 2019 me invitaron a asistir a un curso vacacional de escuela dominical. Pensé, he estado sintiéndome espiritualmente vacía y desprovista de sustento en mi vida. Pasar un poco más de tiempo sirviendo en la iglesia, estudiando las palabras de Dios y hablando con los hermanos y hermanas debería ayudarme. Sin embargo, transcurrieron algunas semanas y lo único que había obtenido era aprender de memoria un poco más de las Escrituras. No había recibido ningún sustento en mi vida. Estaba muy decepcionada. Y el pastor siempre predicaba las mismas cosas sin ningún nuevo esclarecimiento. Los otros miembros de la iglesia dormitaban sentados en los bancos o charlaban sobre sus vidas, y algunos de ellos ya ni siquiera asistían a los servicios. Simplemente vivían en el pecado. Yo no podía sentir tampoco la presencia del Señor y me preocupaba que Él me eliminara si las cosas seguían por ese camino. Desconcertada, busqué algunas películas evangélicas que podrían ayudarme. Comencé a buscar algunas en YouTube. Me topé con una película cristiana titulada Soy buena persona. Captó mi interés y me hizo preguntarme, ¿cómo sabes si eres o no una buena persona? ¿Hay alguna forma de determinarlo? Tras pensarlo durante unos instantes, hice clic en el enlace. En el transcurso de la película, recuerdo haber escuchado esto. Las personas egoístas y mezquinas son superficiales en sus acciones y se mantienen alejadas de las cosas que no les conciernen de manera personal. No consideran los intereses de la casa de Dios, ni muestran consideración por la voluntad de Dios. No asumen ninguna carga de testificar por Dios o de desempeñar sus deberes y no poseen ningún sentido de responsabilidad. Hay algunas personas que no asumen ninguna responsabilidad, independientemente del deber que estén cumpliendo. Tampoco informan a sus superiores de los problemas que descubren. Cuando ven a gente actuar de manera entrometida o siendo problemática, hacen la vista gorda. Cuando ven a gente malvada cometiendo el mal, no intentan detenerlos. No muestran la menor consideración hacia los intereses de la casa de Dios, ni a lo que es su deber y responsabilidad. Cuando cumplen con su deber, las personas así no hacen ningún trabajo real. Son unos complacientes, sedientos de comodidades. Hablan y actúan solo por su propia vanidad, su imagen, su estatus y sus intereses. Y se aseguran de dedicar su tiempo y esfuerzo a cualquier cosa que les beneficie. También escuché esto. Mucha gente ha creído en Dios por muchos años y sin embargo continúa confusa en su fe. Creen que siempre y cuando sean buenos, hablen menos y hagan más, sean apasionados, no alberguen malos pensamientos y no hagan el mal, se mantendrán firmes donde quiera que vayan y sin duda le agradarán a los demás y a Dios. No piensan en buscar la verdad, sino que les basta con ser buenos y cumplir con su deber. ¿Es válida esta posición? ¿Realmente es tan simple ser una buena persona?
encontraréis por el mundo a muchas buenas personas en la sociedad que hablan de una manera muy noble y aunque exteriormente parece que no han hecho ningún gran mal, en el fondo son deshonestas y escurridizas. Son particularmente capaces de ver hacia donde sopla el viento y son suaves y experimentadas en su elocuencia. Una buena persona como esa es falsa, hipócrita. Una persona así solo finge ser buena. Aquellas que se apegan a un término medio son las más siniestras. Intentan no ofender a nadie, son aduladoras, están de acuerdo con las cosas y nadie puede verlas tal como son. Una persona así es un Satanás viviente. Estas palabras me parecieron verdaderamente profundas. Estaba muy conmovida. Me hicieron pensar en que había visto al pastor y los ancianos organizar los servicios solo de palabra. En realidad, eran excusas para socializar, comer, promover productos o buscar pareja entre los feligreses. No eran para compartir su comprensión de las palabras del Señor. Eso me recordó algo que el Señor Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Podía ver que la iglesia se había vuelto precisamente como una cueva de ladrones. Y era bastante consciente de que los miembros del clero no estaban actuando de acuerdo con la voluntad del Señor. Pero mantuve la boca cerrada y nunca me atreví a adoptar una postura en contra de lo que ellos estaban haciendo. Fue debido a que tenía miedo de arruinar mi relación con ellos, miedo a ofenderlos y a que dejaran de mimarme y cuidarme. Me di cuenta de que mi silencio egoísta me puso en deuda con el Señor y que yo no era alguien en quien Dios se complacería. Eso fue porque yo no tenía un corazón honesto, sino que era una buena persona falsa. Después de ver la película, me sentí profundamente conmovida por las citas del libro. Me hizo reflexionar sobre mi propia conducta y pensé que leer más de lo que éste contenía podría ayudarme aún más. Así que dejé un comentario y cuando un hermano me envió un enlace, lo abrí y vi que en la página decía: Cristo de los últimos días ha aparecido en China. Quedé verdaderamente impactada y pensé: ¿el Señor ha regresado? No puede ser. Hay una profecía en el Apocalipsis que dice: he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Cuando el Señor regrese, descenderá en una nube, y todos podrán verle. Será un evento que deslumbrará la tierra. Esa profecía aún no se ha cumplido. Así que, ¿cómo podrían decir que el Señor Jesús ya ha regresado? No quise seguir explorando ese sitio web. Pero pensé en lo profundo y real que era el texto que había leído en la película, lo mucho que me había conmovido. Continué con el deseo ferviente de tener una copia de ese libro. Recordé un versículo de la Biblia. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Yo creí en el Señor Jesús porque alguien había compartido el Evangelio conmigo, y fue la lectura de su palabra lo que me convenció.
si no leí ese libro y no investigaba lo que ellos predicaban, no sabría lo que decía. Entonces, ¿cómo podría yo saber si ese era el camino verdadero o no? Además, lo que leyeron de ese libro en la película en verdad me impresionó profundamente y de forma muy clara e incisiva expuso mi pensamiento erróneo más íntimo. Sentí que no eran palabras ordinarias y quise leer más de ellas. Así que descargué una copia de la palabra manifestada en carne. Cuando leí la palabra manifestada en carne, vi que se mencionan mucho la naturaleza y las actitudes corruptas. Y eso me pareció verdaderamente profundo. Yo no entendía qué era una actitud corrupta o por qué necesitaba ser purificada, pero en verdad quería saberlo. Pensé en ir a YouTube para mirar más videos que pudieran ayudarme a entender mejor. Me sorprendió mucho cuando visité la página de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Había películas, obras corales, sketch, charlas y más. Había suficiente contenido para mantenerme ocupada por meses. Vi todo tipo de himnos de alabanza y representaciones corales, así como películas incluyendo Una juventud de lágrimas de sangre, Hijo vuelve a casa y ¿Dónde está mi hogar? Fue verdaderamente esclarecedor y aportó sustento a mi alma reseca. Sin embargo, seguí oyendo que en los videos se decía que Dios ya había regresado y estaba realizando una etapa de la obra para juzgar y purificar a la humanidad en la carne. Me sentí confundida y pensé, ¿acaso el Señor no vendrá en una nube para llevarnos al reino de los cielos? No he visto que se cumpla esa profecía bíblica. Entonces, ¿cómo pueden dar testimonio de que el Señor Jesús ha regresado en la carne para llevar a cabo otra etapa de la obra? Esperaba que mi pregunta fuera respondida. Así que abrí una ventana de chat y dejé un mensaje. El hermano Andrés respondió de inmediato, pero él era chino y no hablaba mucho español, así que no podía entender del todo lo que decía. No obstante, habló conmigo con gran paciencia y me recomendó algunas películas del Evangelio para que las viera. Cuando vi la película El Anhelo, descubrí que además de las profecías de que el Señor descendería en una nube, también se había profetizado que Él vendría en secreto. En la película, el hermano Sao de la Iglesia de Dios Todopoderoso dice, descubrí que al esperar el regreso del Señor, todos hemos cometido el mismo error. Esperamos el regreso del Señor descendiendo sobre una nube, pero hemos pasado por alto otras profecías. Esto es un grave error. En la Biblia hay muchas profecías sobre el regreso del Señor, como las profecías del Señor. He aquí, vengo como ladrón. Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salid a recibirlo. También está Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y el capítulo 17 de Lucas, porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Estas profecías mencionan que el Señor regresa como ladrón. La venida del Hijo del Hombre, y dicen que Él habla
a la gente mientras va llamando a las puertas. ¿No demuestra esto que el Señor, aparte de su descenso público sobre una nube, también descenderá de forma secreta? Si creemos que el Señor solo vendrá descendiendo sobre una nube, ¿cómo se podrían cumplir las profecías de que vendría en secreto? Piénsalo. Cuando el Señor descienda sobre una nube, habrá grandes prodigios. El sol y la luna ya no brillarán. Las estrellas caerán del cielo, y el cielo y la tierra temblarán. Sin duda, será una escena conmovedora, y todos lo verán y lo sabrán claramente. Entonces, ¿cómo se cumplirán las profecías de que el Señor vendrá como ladrón y que se quedará fuera llamando a la puerta? Cuando el Señor descienda en una nube, todos lo verán. Alguien tendrá que dar testimonio de: aquí está el novio, salid a recibirlo. El Señor también dijo: pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. ¿Cómo se cumplirá esa profecía? Sentí que lo que dijo estaba completamente en armonía con los hechos. Ciertamente, si el Señor solo se apareciera en una nube, no habría necesidad de que Él tocara a nuestra puerta o que hiciera que escucháramos su voz. Todos seríamos capaces de ver al Señor. Así que caeríamos delante de Él para adorarle. Entonces, no habría forma de que Él sufriera y fuera rechazado cuando regresara. Y aquellas profecías acerca de que el Señor vendría en secreto jamás podrían cumplirse. Que lo explicara de esa manera fue verdaderamente esclarecedor. Seguí viendo la película con atención. El hermano Sao continuó diciendo: hay muchas profecías en la Biblia que dicen que cuando el Señor regrese en los últimos días, completará alguna obra. Por ejemplo, la obra del juicio empezará por la casa de Dios. Abrirá el pergamino y romperá sus 7 sellos. Y también está la cosecha y el aventado. Y separará a las personas como las ovejas de las cabras, el trigo de la cizaña, los siervos buenos de los malos. Si el Señor regresa con gran gloria sobre una nube blanca y todos lo ven, sería el cuerpo espiritual del Señor Jesús resucitado apareciendo ante toda la humanidad. ¿No se postrarían todos en el suelo y le obedecerían? ¿Quién se resistiría a Él? ¿Cómo se diferenciarían las ovejas de las cabras y los siervos buenos de los malos? ¿Cómo se haría la obra de cosechar y aventar? Hay muchas profecías sobre el regreso del Señor en los últimos días. Si desechamos las otras profecías y delimitamos la forma en que el Señor regresará a solo algunas partes de la Biblia, como su descenso sobre una nube blanca, ¿acaso no sería un poco arbitrario? Así, podemos perder la oportunidad de darle la bienvenida a su regreso y ser rechazados por Él. Sentí que la enseñanza del hermano Sao era verdaderamente reveladora. Había estado escuchando las enseñanzas del pastor todo este tiempo con la certeza de que el Señor vendría en una nube precisamente porque algunos pasajes de las Escrituras lo mencionan. Pero jamás había investigado si había otras profecías sobre el regreso del Señor Jesús. ¿Acaso no estaba yo limitando la forma como el Señor regresaría? ¿Qué tal si Dios Todopoderoso era en verdad el Señor Jesús que ha regresado y que Él ya se hubiera hecho carne y hubiera venido en secreto? Si no lo investigaba y en cambio seguía esperando que Él viniera en una nube, ¿no perdería la oportunidad de recibir el regreso del Señor? Yo quería saber si Dios Todopoderoso y el Señor Jesús en verdad eran el mismo Dios. Seguí viendo la película.
Entonces el hermano Sao dijo: la Biblia profetizó que el Señor vendría como ladrón. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid a recibirlo. Pero primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. La aparición y la obra de Dios Todopoderoso han cumplido estas profecías. Sentí que lo que dijo era verdaderamente práctico y estaba en sintonía con las profecías bíblicas, pero seguía sin poder estar segura de si Dios Todopoderoso en verdad era el Señor Jesús que había vuelto o no. Me preocupaba y tenía mucho miedo de tomar la senda equivocada. ¿Acaso no perdería la salvación de Dios? Le puse pausa al video y me apresuré a orar a Dios. Amado Dios, ¿en verdad has regresado? Recientemente he estado investigando la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días y al parecer todo está en sintonía con las profecías de la Biblia. Es en verdad esclarecedor. No obstante, estoy escuchando todas estas cosas que no había escuchado antes y me da miedo tomar la senda equivocada. Dios, si en verdad has regresado, por favor ayúdame de modo que pueda distinguir si lo que ellos predican en verdad está alineado con tus palabras y pueda sentir paz y alegría en mi corazón. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Me sentí más tranquila después de mi oración y seguí viendo la película. Luego, el hermano Sao compartió la siguiente enseñanza. Desde fuera, Dios Todopoderoso parece una persona normal. Habla en su humanidad normal. Nadie podría saber que Él es la aparición y la obra del Señor. Esto cumple con la profecía del regreso del Señor como ladrón. La Biblia dice: por tanto, si no velas, vendré como ladrón. Esta profecía se refiere a la aparición y la obra de Dios Todopoderoso que se ha extendido por todas las denominaciones como un ladrón. Nadie se habría dado cuenta. Sus predicadores dan testimonio de sus palabras a todos aquellos que buscan la aparición de Dios y comunican las palabras de Dios Todopoderoso. Este es el Señor llamando a la puerta. Cuando reflexioné sobre la enseñanza del hermano Sao, sentí que lo que él dijo en verdad tenía sentido y que la aparición y la obra de Dios Todopoderoso cumplían las profecías de que el Señor vendría en secreto. Después, continuó diciendo: Dios Todopoderoso ha expresado todas las verdades para purificarnos y salvarnos, y hace la obra del juicio en los últimos días. Sus ovejas escuchan su voz, y las vírgenes prudentes de cada grupo y denominación escuchan las palabras que Dios Todopoderoso ha expresado, y saben que son la verdad, la voz de Dios, y se han vuelto hacia Dios Todopoderoso. Este es el arrebatamiento. Ellos han sido arrebatados ante el trono de Dios, sometidos a juicio y castigo ante el tribunal de Cristo. Primero, son purificados, convertidos en vencedores por Dios, para ser los primeros frutos. Esto cumple con esta profecía del Apocalipsis. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño. Están sin mancha. Cuando Dios descienda en secreto
y cree este grupo de vencedores, su gran obra estará completa. Después, descenderá sobre una nube y se presentará a todas las naciones. Y ocurrirán los grandes acontecimientos del regreso del Señor. Eso cumplirá con la profecía del Apocalipsis 1:7. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Esta será la escena del Señor descendiendo sobre una nube, y todos podrán verlo. Hasta los que se opusieron y condenaron a Dios Todopoderoso podrán verlo descender sobre una nube. Es por eso que todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. ¿No ves que Dios hace las cosas en etapas, con un plan y más aún con la sabiduría? Casi todas las profecías del regreso del Señor se han cumplido. Solo quedan las de que Él descenderá sobre una nube tras el desastre. En ese momento, todo se volvió claro repentinamente para mí. Me di cuenta de que Dios viene primero en secreto para expresar la verdad y llevar a cabo la obra de juicio. A aquellos que escuchan la voz de Dios y aceptan su obra de los últimos días, que experimentan el juicio y la purificación de sus palabras, Dios los hará vencedores. Solo después de eso Dios descenderá en una nube y llevará a cabo la obra de recompensar el bien y castigar el mal. A lo largo de 2000 años, nadie había revelado los misterios del libro de Apocalipsis. Solo Dios podía hacerlo. Todo esto fue una iluminación completamente nueva para mí. La obra de Dios es tan maravillosa, tan sabia. El personaje principal leyó esto de las palabras de Dios Todopoderoso en la película. Muchas personas pueden no preocuparse por lo que digo, pero aún así quiero decirle a cada uno de estos llamados santos que siguen a Jesús que cuando lo veáis descendiendo del cielo sobre una nube blanca con vuestros propios ojos, esta será la aparición pública del Sol de Justicia. Quizás será un momento de gran entusiasmo para ti, pero deberías saber que el momento en el que veas a Jesús descender del cielo será también el momento en el que irás al infierno a ser castigado. Ese será el momento del final del plan de gestión de Dios. Y será cuando Él recompense a los buenos y castigue a los malvados, porque su juicio habrá terminado antes de que el hombre vea señales. Cuando solo exista la expresión de la verdad, aquellos que acepten la verdad y no busquen señales, y por tanto hayan sido purificados, habrán regresado ante el trono de Dios y entrado en el abrazo del Creador. Solo aquellos que persisten en la creencia de que el Jesús que no cabalgue sobre una nube blanca es un falso Cristo, se verán sometidos al castigo eterno, porque solo creen en el Jesús que exhibe señales, pero no reconocen al Jesús que proclama un juicio severo y manifiesta el camino verdadero y la vida. Y por tanto, solo puede ser que Jesús trate con ellos cuando Él vuelva abiertamente sobre una nube blanca. Son demasiado tosudos, confían demasiado en sí mismos, son demasiado arrogantes. ¿Cómo puede recompensar Jesús a semejantes degenerados? El regreso de Jesús es una gran salvación para aquellos que son capaces de aceptar la verdad.
pero para los que son incapaces de hacerlo, es una señal de condenación. Debéis elegir vuestro propio camino y no blasfemar contra el Espíritu Santo, ni rechazar la verdad. No debéis ser personas ignorantes y arrogantes, sino alguien que obedece la dirección del Espíritu Santo, que anhela y busca la verdad. Solo así os beneficiaréis. Estas palabras me dejaron impactada. Solo Dios podría decir algo tan poderoso y lleno de autoridad. Me sirvieron como una advertencia. Si continuaba esperando ciega y neciamente que el Señor descendiera en una nube y no buscaba y aceptaba la obra de Dios cuando Él viniera en secreto, ciertamente terminaría siendo castigada y expulsada por Dios. Yo no podía ser una virgen imprudente y solo creer cuando viera al Señor aparecer a la vista de todos. Tenía que ser una virgen prudente y apresurarme a escuchar la voz de Dios. Esa era la única manera de no perder la oportunidad de darle la bienvenida al regreso de Dios. Obtener un entendimiento de las dos formas en las que el Señor regresa fue verdaderamente revelador para mí. Pero continuaba sin entender por qué Él no nos llevaría directamente al reino de los cielos, si nuestros pecados ya han sido perdonados a través de nuestra fe en el Señor y hemos sido salvados por la gracia. ¿Por qué Él necesitaría hacerse carne y llevar a cabo la obra de juicio? Yo no tenía muy claro esto, así que le expresé mi confusión al hermano Andrés. El hermano Andrés me leyó un par de pasajes de las palabras de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: un pecador como vosotros, que acaba de ser redimido y que no ha sido cambiado ni perfeccionado por Dios, ¿puede ser conforme al corazón de Dios? En tu interior estás cercado por la impureza, egoísta y miserable, pero sigues deseando descender con Jesús. ¿Qué suerte tendrías? Te has saltado un paso en tu creencia en Dios. Simplemente has sido redimido, pero no has sido cambiado, para que seas conforme al corazón de Dios. Él debe realizar personalmente la obra de cambiarte y purificarte. Si solo eres redimido, serás incapaz de alcanzar la santidad. De esta forma, no serás apto para participar en las buenas bendiciones de Dios, porque te has saltado un paso en la obra de Dios, de gestionar al hombre, que es el paso clave del cambio y el perfeccionamiento. Tú, un pecador que acaba de ser redimido, eres por tanto incapaz de heredar directamente la herencia de Dios. Aunque Jesús hizo mucha obra entre los hombres, solo completó la redención de toda la humanidad y se convirtió en la ofrenda por el pecado del hombre. No lo libró de la totalidad de su carácter corrupto. Salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás no solo requirió que Jesús se convirtiera en la ofrenda por el pecado y cargara con los pecados del hombre, sino también que Dios realizara una obra incluso mayor para librar completamente al hombre de su carácter satánicamente corrompido. Y así, ahora que el hombre ha sido perdonado de sus pecados, Dios ha vuelto a la carne para guiar al hombre
a la nueva era. Y comenzó la obra de castigo y juicio. Esta obra ha llevado al hombre a una esfera más elevada. Todos los que se someten bajo su dominio disfrutarán una verdad más elevada y recibirán mayores bendiciones. Vivirán realmente en la luz y obtendrán la verdad, el camino y la vida. Luego, él compartió la siguiente enseñanza conmigo. Las palabras de Dios Todopoderoso son claras como el agua. El Señor Jesús concluyó la obra de la redención en la era de la gracia, de modo que el Señor perdonó nuestros pecados, pero no nos despojó de nuestra naturaleza pecaminosa. Las actitudes satánicas, como la arrogancia, el engaño, la maldad, la dureza y la ferocidad, siguen profundamente arraigadas en nosotros. Estas actitudes corruptas nos controlan. A menudo no podemos evitar pecar y resistirnos a Dios. Incluso cuando queremos practicar las palabras del Señor y ser personas honestas, seguimos mintiendo y engañando. Vemos cosas que son erróneas e injustas, que sabemos que no están en armonía con la voluntad de Dios, pero no nos atrevemos a adoptar una postura y exponerlas. Simplemente pensamos en nuestros propios intereses en todo y participamos en intrigas, nos sentimos celosos y somos combativos en aras de nuestra reputación y nuestro beneficio. Estas naturalezas satánicas son la causa de que nosotros pequemos y vayamos contra Dios. En los últimos días, Dios Todopoderoso se ha encarnado una vez más para salvarnos plenamente de las ataduras del pecado. Él expresa verdades y lleva a cabo la obra del juicio, comenzando por la casa de Dios, y construye sobre la base de la obra de redención del Señor Jesús. Él juzga y expone nuestras actitudes satánicas como la arrogancia, el engaño y la maldad, además de nuestras opiniones erróneas sobre la fe y nuestras nociones y fantasías sobre Dios. Dios nos ha mostrado la senda para purificar nuestra corrupción y nos ha dicho cómo ser honestos, cómo convertirnos en personas que se someten a Dios y le temen, etc. Experimentamos el juicio y el castigo de las palabras de Dios y vemos claramente la verdad de cómo nos ha corrompido Satanás. Y luego comenzamos a odiar nuestra propia inmundicia y corrupción. Mostramos un arrepentimiento verdadero delante de Dios y llegamos a conocer su carácter justo por medio del juicio de sus palabras. Desarrollamos un corazón reverente hacia Dios y cierta obediencia genuina. Si no experimentamos la obra de Dios de los últimos días, ni aceptamos las verdades que Dios Todopoderoso expresa, sino que solo aceptamos la redención del Señor Jesús y nos contentamos simplemente con seguir confesando solo de palabra y orar, jamás llegaremos a tener un verdadero arrepentimiento y una verdadera transformación. Y jamás seremos totalmente salvos ni entraremos en el reino de los cielos. Las palabras de Dios Todopoderoso y la enseñanza del hermano finalmente me brindaron claridad sobre por qué Dios expresa verdades para llevar a cabo la obra de juicio. Me di cuenta de que el Señor Jesús solo llevó a cabo la obra de la redención, que Él perdonó nuestros pecados, pero no perdonó nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza satánica sigue estando profundamente arraigada en nuestro interior, lo cual provoca que vivamos en el ciclo vicioso de pecar, confesarnos y volver a pecar nuevamente. Pensé en cómo yo había visto al clero hacer cosas que iban contra las enseñanzas del Señor y habían convertido a la iglesia en una cueva de ladrones. Sin embargo,
por temor a ofenderlos, ya que no tuvieran buena opinión de mí ni me formaran. Simplemente protegí mis intereses personales y actué como una persona agradable. Temerosa de exponerlos, esa fue una actitud muy egoísta de mi parte. ¿Cómo podría eso complacer a Dios si seguía por ese camino? En la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Dios es santo y su reino es un lugar sagrado. ¿Cómo alguien que siempre peca, que está completamente lleno de corrupción, cómo podría entrar en el reino de los cielos sin ser purificada y transformada? Me di cuenta de que tenía que aceptar la obra de juicio de Dios Todopoderoso y experimentar el juicio y el castigo de sus palabras. Solo si era completamente purificada de esa manera de mis actitudes corruptas, podía entrar en el reino de Dios. Posteriormente, otros hermanos y hermanas compartieron enseñanza conmigo sobre los misterios del plan de gestión de 6,000 años de Dios, la historia interna de sus 3 etapas de la obra, la importancia de los nombres de Dios, el misterio de sus encarnaciones y más aspectos de la verdad. Todas estas eran cosas que yo jamás había comprendido en mis años de fe. Fue sumamente beneficioso para mí. Me di cuenta de que el que Dios Todopoderoso expresara palabras para llevar a cabo la obra de juicio cumple estas profecías bíblicas. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Y el Padre le ha dado autoridad para también llevar a cabo el juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Me emocionaba mucho que el Señor en verdad hubiera regresado como Dios Todopoderoso en la carne. Que Dios Todopoderoso sea el regreso del Señor Jesús. Acepté la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días sin la más mínima duda. Me moría por compartir las buenas noticias del regreso del Señor con todos aquellos que anhelan su aparición. Así que con gran entusiasmo comencé a compartir el Evangelio, apoyándome de Dios en mi labor para ayudar a más personas a escuchar la voz del Señor y recibir pronto su regreso. Gracias, Dios.